Al principio, le juró amor eterno. Con cada ecografía que se perdió, con cada noche que ella lloraba en silencio, él decía que era por el trabajo. Pero ella lo sabía. El silencio de él gritaba. Y cuando el bebé llegó antes de tiempo, ella le dejó algo. No era un regalo. Era una carta. Y la última frase fue como una sentencia que él jamás pudo olvidar. Sofía sonreía con los ojos. Era ese tipo de amor raro, como sacado de una película. Daniel la miraba como si el mundo se hubiera detenido cuando ella apareció. Era tierno, atento. Siempre con un plan, siempre con un "todo va a estar bien" en la punta de la lengua. Se conocieron en una cafetería antigua del centro de Guadalajara. Llovía ese día. Ella no traía paraguas. Él le ofreció el suyo. El cliché más hermoso que le pudo haber tocado vivir. Y de repente, ya vivían juntos. Hacían planes tirados en el sillón. Soñaban con viajes, con nombres para sus hijos, con cunas de colores pastel. Se reían de tonterías, cocinaban mal, pero disfrutaban como si cada día fuera un regalo. Cuando se enteraron del embarazo, Daniel lloró. Dijo que era el momento más feliz de su vida. Y Sofía le creyó. Empezó a documentar cada detalle, la pancita creciendo, las náuseas, los análisis de sangre, el primer ultrasonido. Le hablaba al bebé, aunque aún fuera solo un puntito en su vientre. Pero algo cambió. Lento. En silencio. Daniel empezó a llegar más tarde a casa. Decía estar hasta el cuello de trabajo, con juntas, reportes y fechas límite. Sofía le creyó. Él siempre fue trabajador. Pero las cenas se convirtieron en sobras frías. Las charlas, en monólogos. Y los besos, en saludos indiferentes. Sofía no quiso ver. Prefirió pensar que era el estrés. Que pasaría pronto. Que cuando naciera el bebé, él volvería a ser aquel hombre que lloró al ver la prueba positiva. Pero los días siguieron fríos. Ella intentaba incluir a Daniel. Le mandaba videos del bebé moviéndose, le enseñaba ropita que había comprado con ilusión, le preguntaba sobre posibles nombres. Él respondía con un "qué lindo", sin levantar la vista del celular. Las manos que antes acariciaban su vientre, ahora siempre estaban guardadas en los bolsillos. En la semana 12, Sofía compró un libro de cuentos para bebés. Quería empezar a leerlo en voz alta antes de dormir. Le pidió a Daniel que la acompañara. Él dijo que estaba agotado. Al día siguiente, ella lo leyó sola, con lágrimas cayendo silenciosas por la mejilla. Era como si algo invisible se hubiera instalado entre los dos. Una pared helada. Un silencio que dolía. Aún así, ella sonreía. A su mamá. A sus amigas. A las fotos que subía a Instagram. Sonreía, porque creía que si fingía lo suficiente, tal vez todo volvería a ser como antes. Daniel, en cambio, ya ni siquiera fingía. Pasaba horas fuera. Decía estar en juntas, pero llegaba oliendo a cerveza y con los ojos rojos. Sofía empezó a evitar confrontaciones. No quería discutir. Decían que el bebé podía sentirlo. Ella quería paz. Aunque fuera una paz falsa. Y así fue avanzando el embarazo, como si estuviera sola. En la semana 20, planeó una sorpresa. Mandó hacer camisetas a juego, papá en entrenamiento y mamá en misión. Preparó una cena sencilla. Puso luces cálidas en la sala. De fondo, una playlist de canciones románticas.
Daniel llegó, y no notó nada. Aventó su mochila en el sillón, abrió el refri, sacó una cerveza. Sofía intentó sonreír. Le mostró las camisetas. Esperaba, tal vez, una risa. Un abrazo. Un perdón por estar tan distante. Pero él solo dijo: estoy cansado, Sophie. ¿Puede ser mañana? Ella bajó la mirada. Y no insistió. Esa noche, lloró en el baño. Con la puerta cerrada. Y la almohada en la boca para no hacer ruido. Aún así, intentó justificarlo. Está asustado. Los hombres no saben cómo lidiar con un embarazo. Se le va a pasar. Pero en el fondo, algo dentro de ella empezaba a gritar. Y el día que más lo necesitaba. El día que por fin escucharían el corazón de su bebé con claridad. El día en que lo esperó en la puerta del consultorio, con la pancita ya marcada y las manos temblando. Él simplemente no llegó. El banco de la clínica estaba helado. Sofía se abrazaba el suéter contra la pancita, intentando contener la decepción que le latía en el pecho. Volteó a ver el reloj. Otra vez. Daniel lo había prometido. Voy a ir, te lo juro. No me puedo perder este momento, le dijo. Pero se lo perdió. Otra vez. La enfermera llamó su nombre. Ella entró sola. El sonido del corazón del bebé llenó la sala como una sinfonía. Fuerte. Rítmico. Vivo. Sofía sonrió. Una lágrima se le escapó. Pero no era de alegría. Era de soledad. La doctora le preguntó si el papá venía en camino. Sofía mintió. Dijo que estaba atrapado en el tráfico. Era más fácil mentir que admitir que simplemente no quiso estar ahí. Volvió a casa en silencio. No escribió. No llamó. Solo se tiró en el sofá y se quedó mirando el techo. Daniel llegó horas después. Sin apuro. Sin culpa. ¿Cómo estuvo? Hermoso, respondió ella, con un nudo en la garganta. Él asintió. Abrió el refri. Y fue todo. Desde ese día, algo dentro de Sofía se rompió. Pequeño. Pero profundo. La negligencia de él era invisible para los demás. Pero para ella, era un grito silencioso que no dejaba de doler. Sofía siguió haciendo todo sola. Eligió la cuna, armó el ajuar, pintó el cuarto con ayuda de su mamá. Daniel no se involucraba. Decía estar hasta el tope. Pero siempre tenía tiempo para salir con los amigos, jugar en línea o desaparecer por horas. Se había convertido en un extraño dentro de su propia casa. Pasaba más tiempo fuera que dentro. Y cuando estaba, solo estaba el cuerpo. El corazón, no. Sofía fingía. Por amor. O quizá por miedo. Fingía que no dolía. Fingía que no pasaba nada al organizar el baby shower sola, al contestar los mensajes de felicitaciones con emojis, y al esconder que lloraba cada noche. Sus amigas notaban el cansancio en su rostro. La ausencia de él en las fotos. Pero nadie decía nada. La omisión de los demás dolía casi tanto como la de él. En el fondo, todos sabían, pero nadie quería ser el espejo de su realidad. En la semana 28, Sofía tuvo un susto. Un dolor agudo. El vientre endurecido. Corrieron al hospital. Su mamá la llevó. Daniel se enteró hasta el día siguiente. Ella no le avisó.
No quiso escuchar excusas. No quiso dar explicaciones. Él tampoco preguntó. El hielo entre ellos era tanto, que el silencio parecía más cómodo que las palabras. Al regresar a casa, Sofía entró al cuarto del bebé y se desmoronó. Ahí, entre peluches y paredes azul cielo, lloró todo lo que había guardado. No era solo tristeza. Era cansancio. Era el peso de cargar una vida y una relación completamente sola. Pero aún así, seguía intentando. Porque todavía amaba. Porque quería seguir creyendo. La víspera del ultrasonido más importante, Sofía hizo lo de siempre. Preparó todo con cariño. Separó los estudios anteriores, anotó preguntas para el doctor y dejó un post-it en el espejo de Daniel. Ultrasonido mañana 9 de la mañana. No se te olvide biberón corazón amarillo. Él no respondió. Esa noche, lo esperó hasta tarde. La cena se enfrió. La luz de la sala quedó encendida. Su celular vibraba, ella miraba. Nada de él. Ya pasaba de medianoche cuando se abrió la puerta. Daniel entró con pasos arrastrados. Olía a alcohol. Camisa arrugada. ¿Viste el recado en el espejo?, preguntó ella, en voz baja. Él dudó. Sí. Pero creo que no voy a poder. Tengo junta temprano. Sofía no dijo nada. Él se fue directo al cuarto, se quitó los zapatos de una patada y cayó en la cama. Ella se quedó en la sala. Sola. Con la barriga creciendo, y el amor apagándose. Y fue esa madrugada, con la luz tenue de la cocina, que decidió mirar aquello que él tanto escondía en el celular. El teléfono estaba desbloqueado, sobre la mesa. El nombre que apareció en la notificación le hizo detener el corazón por un instante. ¿Ya estás otra vez con la sangrona de tu esposa?, leyó. Una vez. 2. 3. Sintió que el piso desaparecía. Todo giraba. Y en lo más profundo del estómago, algo se confirmó. Él no solo estaba ausente. Estaba mintiendo. Otra vez. El baby shower sería el domingo. Sofía pasó toda la semana organizando cada detalle. A pesar del vientre pesado y el cuerpo cansado, insistió en hacerlo todo sola. Quería que fuera especial, por el bebé. Por el recuerdo. Por lo poco que aún quedaba. Mandó a hacer los dulces. Armó los recuerditos a mano. Infló los globos uno por uno. Era su forma de decir, estoy aquí. Y él también. El sábado por la noche, le preguntó a Daniel si podía llegar temprano al día siguiente. Ayudar con las mesas, con las sillas. Al menos estar presente. Él dijo que sí. Con esa sonrisa automática, la misma que usaba cuando quería cerrar una conversación. Ella fingió creerle. La mañana de la fiesta, Sofía se levantó temprano. Se puso el vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión. Se recogió el cabello con cuidado. Se puso un poco de rubor para disimular el cansancio. Frente al espejo, ensayó una sonrisa. La misma sonrisa que había aprendido a usar para esconder el vacío. Las primeras invitadas empezaron a llegar. Familiares. Amigas de la infancia. Compañeras del trabajo. Todas elogiaban la decoración, los detalles, y la fortaleza de Sofía. ¿Tú hiciste todo esto sola?, preguntaban. Ella solo sonreía y respondía. Con mucho amor. Pero dentro de ella,
La respuesta era otra. Porque no tuve opción. El reloj avanzaba. Y Daniel no llegaba. Sofía disimulaba. Decía que él estaba resolviendo un contratiempo. Pero la verdad se le atoraba en la garganta. Pasó más de una hora antes de que él apareciera. Con el cabello despeinado, lentes oscuros y un bostezo en la cara. Sofía fingió no notar nada. Él le dio un beso en la mejilla y dijo: «Perdón, me atrasé con unas cosas». No preguntó si necesitaba ayuda. No comentó nada sobre la decoración. No se integró con nadie. Solo se quedó en un rincón, con el celular en la mano, respondiendo mensajes y mirando al vacío. Sofía intentó enfocarse en los invitados. En las risas. En los juegos. Pero el corazón estaba en silencio. Y fue en medio de una dinámica, cuando todas sus amigas estaban reunidas, que el destino decidió intervenir. Una de las invitadas, Clara, notó algo extraño. Daniel había dejado su celular desbloqueado sobre la mesa. La pantalla se encendió con una nueva notificación. Ella no quería ser invasiva. Pero lo vio. Y se congeló. Era un mensaje de una mujer. El mismo nombre que Sofía había visto días atrás. ¿Hoy vas a tardar otra vez, o vas a inventar que amas a tu familia falsa? Clara se quedó pálida. Miró a Sofía, que sonreía inocente, intentando mantener la alegría de la fiesta. Dudó. Pero decidió mostrarle el mensaje. La llamó aparte. Con cuidado. Con cariño. Le enseñó la pantalla. Sofía no reaccionó de inmediato. Guardó silencio. Tomó el celular. Leyó. Releyó. Sintió las manos heladas. El mundo se volvió mudo. La decoración, los dulces, las risas, todo se volvió eco. No lloró. No gritó. No hizo una escena. Solo respiró hondo. Volvió a la fiesta con la cabeza en alto. Repartió los recuerditos. Se tomó fotos con los invitados. Agradeció cada asistencia. Y por dentro, se rompía un poco más. Esa noche, ya en casa, con los globos desinflados y los pies adoloridos, entró al cuarto del bebé. Cerró la puerta. Se sentó en el sillón de lactancia y miró la cuna. Tan bonita. Tan vacía. Ahí, en el silencio de la madrugada, decidió abrir la caja que evitaba desde hacía semanas. Era la caja donde guardaba sus dudas, sus sospechas, sus pruebas. Y ahí estaba todo. Mensajes antiguos. Llamadas escondidas. Fotos con ubicaciones extrañas. Daniel no solo estaba distante. Estaba con otra. Y desde hacía mucho. Sofía sintió el estómago revuelto. Pasó las manos por su pancita, como si le pidiera perdón al bebé. Perdóname, por no haberlo visto antes. En la sala, Daniel dormía en el sofá. El celular, otra vez, desbloqueado. Sofía lo observó unos segundos. Ese rostro que un día fue el amor de su vida, ahora le parecía el de un desconocido. Sin hacer ruido, volvió al cuarto. Tomó una maleta pequeña. Guardó algo de ropa, documentos, y un osito de peluche. Escribió una nota corta. No me perdiste hoy. Empezaste a perderme hace meses. Yo solo necesitaba verlo, para aceptarlo. Y fue esa misma noche. Después de una fiesta hermosa, llena de sonrisas falsas, que Sofía recibió la confirmación que lo destruyó todo.
El reloj marcaba las 3:12 de la madrugada. Sofía no podía dormir. La maleta estaba lista. La llave del carro, en la bolsa. Su mano descansaba sobre la pancita, que subía y bajaba con una respiración agitada. No sabía cómo decirlo, pero sí sabía que ya no podía callar. Daniel seguía dormido, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destruido todo. Sofía entró a la sala. La luz tenue de la cocina proyectaba sombras en los muebles. Se paró frente a él. Miró ese rostro tranquilo, y sintió una mezcla de rabia y dolor. Daniel, dijo con voz firme. Él se movió. Abrió los ojos lentamente, confundido. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ella no respondió de inmediato. Solo extendió el celular. La pantalla mostraba los mensajes. Las palabras que no necesitaban explicación. Daniel se sentó en el sofá, frotándose los ojos. Vio lo que ella le mostraba. Y no dijo nada. Silencio. Un silencio que gritaba. ¿Lo vas a negar?, preguntó ella, con la voz quebrándose. Daniel negó con la cabeza. No fue capaz de mirarla a los ojos. Es que, las cosas cambiaron. Fue como una puñalada. ¿Cambiaron? Tú cambiaste. Desde que te embarazaste, todo era bebé, bebé, bebé. Como si yo ya no existiera. Sofía dio un paso atrás. ¿Yo cambié? Te obsesionaste. Ya no me sentía parte de tu vida. Ella respiró profundo. Trataba de mantenerse firme. Pero el corazón se rompía en pedazos. ¿Y por eso me engañaste? Yo no quería que pasara así. Pero me sentí solo. Presionado. Sofía cerró los ojos. Quiso gritar. Romper algo. Pero no. La rabia era menos fuerte que la decepción. ¿Solo? Mientras yo vomitaba por las náuseas. Mientras pintaba el cuarto con dolor en la espalda. ¿Solo mientras leía libros de maternidad esperando que tú llegaras a casa? Daniel tragó saliva. Ella continuó. Yo también tenía miedo. También estaba cansada. Pero me quedé. Luché. No entiendes, murmuró él. Claro que entiendo. Solo que ya no lo voy a aceptar. Otra vez, el silencio. Más denso. Más cruel. Ella caminó hacia la puerta. Tomó la maleta. Agarró la bolsa. Me voy a casa de mi mamá. Daniel se levantó, como si por fin algo lo hubiera sacudido. Espera. ¿Me vas a dejar? Ella se volteó. No te estoy dejando hoy, Daniel. Te vengo dejando desde hace meses. Solo que ahora lo acepté. Él intentó acercarse. Ella se alejó. No me toques. Por favor. Su voz era baja, pero cortante. Daniel se quedó quieto, sin palabras. Ella abrió la puerta. El aire frío de la madrugada entró como un aviso. Y si quieres saberlo, no fue la infidelidad lo que nos destruyó. Él la miró, confundido. Fue tu silencio. Tu ausencia. Tu cobardía. Y salió. La puerta se cerró despacio, como un punto final. En la banqueta, Sofía respiró hondo. El cielo aún estaba oscuro. Pero, de alguna forma, sentía que la noche estaba terminando. En la maleta había más que ropa. Había recuerdos.
heridas y una nueva fuerza. La casa de su mamá no quedaba lejos. Mientras conducía, el bebé se movió en su vientre, como si le dijera, todo va a estar bien. Ella sonrió, por primera vez en días, y pensó, no necesito a alguien que me tome la mano. Solo necesito recordar que tengo las mías. En la sala de la casa, Daniel se quedó parado. La luz del amanecer empezaba a entrar por la ventana. La cuna, armada en la esquina, parecía burlarse del vacío. Miró alrededor. Todo igual. Todo en su sitio. Pero algo se había ido. Y fue en ese silencio. Ese silencio espeso, ensordecedor, que el destino empezó a actuar. Daniel se quedó en la sala, inmóvil. La marca de la maleta aún seguía en la alfombra. La ausencia de Sofía llenaba cada rincón de la casa. La primera mañana sin ella, se convenció de que era algo pasajero. Va a calmarse. Va a volver. Siempre vuelve. Pero los días pasaron. Y no volvió. Llamadas. Ninguna. Mensajes. Tampoco. La única noticia que tuvo fue por su suegra. Ella está bien. Pero no quiere verte. Daniel intentaba seguir con la rutina. Iba al trabajo. Salía con amigos. Evitaba volver temprano. El silencio le pesaba más de lo que quería admitir. En la mesa del comedor, los cubiertos que ella eligió seguían en su lugar. En el baño, la crema con su nombre aún estaba ahí, medio usada. Y el cuarto del bebé, intacto. Daniel no entraba. No tenía valor. Comenzó a repetirse que era solo una fase. Que todas las parejas discuten. Que Sofía estaba exagerando. Pero poco a poco, sus certezas comenzaron a agrietarse. Por las noches, daba vueltas en la cama. La almohada se sentía dura. El colchón, demasiado grande. El celular ya no sonaba tanto. Y los amigos desaparecían cuando se acababan las cervezas. Pero los recuerdos de ella no se iban. Empezó a mirar fotos antiguas. Sofía sonriendo con un vestido floreado. Sofía dormida en el sillón, con un libro de maternidad en el regazo. Sofía con lágrimas en los ojos, sosteniendo la prueba de embarazo y diciendo: vamos a ser una familia. Las imágenes volvían como olas. Y con ellas, la culpa. Intentaba aparentar que todo seguía igual. Pero no lo estaba. Los días pesaban. Las mañanas se volvían más lentas. El apetito desapareció. Y entonces, empezaron los síntomas. Primero, dolores de cabeza. Luego, una presión rara en el pecho. Falta de aire. Un calor repentino, aunque la ventana estuviera abierta. Daniel pensó que era estrés. O una gripe. Pero las noches eran peores. Una madrugada, despertó sin aliento. El corazón latiendo a 1000. Sudando frío. Se levantó tambaleando. Fue a la cocina. Tomó agua. Se sentó en el suelo. La respiración no volvía a la normalidad. Sentía un peso, como si algo lo apretara desde adentro. Miró su celular. Pensó en llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A Sofía? Ella no contestaría. ¿A su madre? Estaba de viaje. ¿A un amigo? Ninguno era tan cercano.
Y ahí, en el suelo frío de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho, Daniel sintió una verdad que nunca quiso enfrentar. Estaba solo. No porque la vida lo dejara así, sino porque él empujó a todos lejos. Y ahora, el vacío era todo lo que quedaba. Esa noche, durmió en el sofá, hecho bolita. Soñó con Sofía. Ella sonreía, y luego se alejaba. Soñó con el bebé, que lloraba, y él no lograba alcanzarlo. Al despertar, tenía los ojos húmedos. Y el pecho, aún apretado. Fue al médico al día siguiente. Le dieron estudios. Reposo recomendado. Presión alta. Estrés acumulado. Pero eso no lo sorprendió. Porque lo que más dolía no era el cuerpo. Era el alma. La semana siguiente, recibió una llamada. El número era familiar. Pero dudó en contestar. Atendió con voz apagada. Bueno. La voz del otro lado era firme. Sin emoción. Daniel. Habla la mamá de Sofía. Su corazón se aceleró. ¿Pasó algo? Silencio. Sofía entró en labor de parto. Prematuro. Daniel quedó mudo. ¿Cómo? Ya. Su fuente se rompió esta mañana. Estamos en el hospital. Sintió el cuerpo enfriarse. Dime qué hospital es. Ya voy para allá. Otra pausa. Larga. Dolorosa. Ella no quiere verte. Daniel se llevó la mano al pecho. Lo sé. Sé que fallé. Pero tengo que ir. No vayas por ti. Ve por tu hija. Pero prepárate. Sofía ya no es la misma. La llamada se cortó. Daniel se quedó ahí, con el celular en la mano. El mundo girando alrededor. Sabía que esa sería la línea divisoria. Antes y después. Miró el cuarto del bebé. Por primera vez, entró. Pasó la mano por la sábana. Sintió la tela suave. Respiró profundo. Y salió. Camino al hospital, todo se sentía en cámara lenta. Los coches. Las luces. La gente. Pero por dentro, todo iba a 1000. Miedo. Culpa. Imágenes borrosas. Y cuando llegó a la maternidad. Cuando entró por la puerta, con la respiración agitada y los ojos llenos de agua, vio algo que jamás esperó ver. El pasillo del hospital estaba helado. Daniel caminaba rápido, casi tropezando con sus propios pasos. La cabeza le palpitaba. El corazón, desbocado. En recepción, preguntó por Sofía. La recepcionista le pidió una identificación. Él la entregó con las manos temblorosas. Sala de parto número 2. Pero, la familia pidió privacidad. Él asintió, sin saber qué hacer. Se quedó frente a la puerta. Apoyó la frente contra la pared. Respiró profundo. Y esperó. Del otro lado, se oían gritos apagados. Sonidos de máquinas. Voces apresuradas. Y entre todo eso, el llanto frágil de un bebé. Daniel se dejó caer en una silla. Se cubrió el rostro con las manos. La respiración era corta, entrecortada. Minutos después, una enfermera se acercó. ¿Es usted el papá? Él levantó la cabeza lentamente.
Solo asintió, con los ojos llenos. Ella sostenía un sobre. Sofía pidió que le entregara esto, si usted venía. Daniel lo tomó con cuidado. Las puntas de sus dedos temblaban. La enfermera dudó un momento. Ella está bien. Pero, pidió espacio. Él volvió a asentir. Ella se alejó. Y él se quedó ahí, solo. El sobre era simple. Blanco. Sin nombre. Cerrado con una tira de cinta adhesiva. Daniel respiró hondo, y lo abrió. La letra de Sofía llenaba la hoja. Daniel. Si estás leyendo esto, es porque viniste. No sé si por culpa, por miedo, o por arrepentimiento. Pero viniste. Pedí que no te dejaran entrar. No por rencor, sino por protección. La mía. Y la de nuestra hija. Ella llegó antes de tiempo. Como todo en nuestra vida. Y, entre el dolor, las contracciones y el miedo, pensé en ti. Pensé en cuando lloraste al ver la prueba positiva. En cuando dijiste que estarías conmigo en cada paso. En cuando dejaste de volver a casa. En cuando dejaste de verme. En cuando me cambiaste por mensajes ocultos. Me dolió, Daniel. Mucho. Pero nunca fue físico. Fue la herida de cargar sola un amor que se suponía compartido. El dolor de mirar al futuro y no verte en él. Aún así, no deseo que desaparezcas. Nuestra hija crecerá. Hará preguntas. Y si tú quieres ser parte de las respuestas, vas a tener que cambiar. Porque el hombre que fuiste, ella no puede conocerlo. Puedes verla. Pero ella solo te va a reconocer. Si te conviertes en alguien mejor. Esa es la única condición. Sofía. Daniel dejó de leer. Los ojos nublados. El papel arrugado entre las manos. Sintió que cada palabra era un golpe. Un espejo. Un juicio final. Nunca había llorado así. Ni cuando murió su padre. Ni cuando perdió el trabajo años atrás. Pero ahí, en esa banca de hospital, se quebró. Como nunca antes. La enfermera volvió. Le habló con suavidad. La bebé está bien. Prematura, pero fuerte. Como su mamá. Daniel intentó sonreír. Pero no pudo. ¿Puedo verla? Sí. Detrás del vidrio. La siguió. El pasillo se sentía interminable. Las paredes, más blancas. Más vacías. Y cuando llegaron a la sala, el corazón de Daniel se detuvo. Del otro lado del cristal, Sofía sostenía a la bebé entre sus brazos. El rostro agotado. El cabello desordenado. Pero había paz en ella. Y en sus brazos. La vida que él casi pierde. La bebé era pequeñita. Envueltita en cobijas. Un cablecito en el bracito. Los ojos cerrados. Daniel apoyó la mano contra el vidrio. Y susurró. Hola, hija. La voz se le quebró. Sofía no volteó a verlo. Pero eso ya no importaba. Porque en ese instante, todo cambió. La última frase de la carta fue como una navaja directa al corazón. Daniel no pudo dormir esa noche. Volvió a casa despacio, como si cada paso pesara el doble. El silencio de la sala lo recibió como una herida abierta. La cuna seguía ahí.
El móvil giraba levemente, movido por un viento que ni siquiera existía. Se sentó en el suelo. Apoyó la espalda contra la pared. La carta aún en sus manos. La releyó. 1, 2, 3 veces. Cada línea se sentía más dura, más cierta. Por primera vez, entendió que no podía arreglar todo con flores, palabras bonitas o disculpas. El amor ya no era garantía. Sofía se había ido. Había sufrido. Y ahora, había decidido. Y él, tendría que merecer lo que había perdido. A la mañana siguiente, volvió al hospital. No intentó entrar a la fuerza. No discutió. Solo preguntó en recepción si podía dejar una carta. Una respuesta. La escribió ahí mismo, con la mano temblorosa. Sofía. Leí cada palabra. Y me vi ahí. Crudo. Feo. Tienes razón. Fallé contigo. Con nuestra hija. Conmigo mismo. Prometí amor. Di abandono. Prometí estar. Me desaparecí. No puedo borrar lo que hice. Pero si existe un camino para empezar de nuevo, no como pareja, sino como padre, voy a seguirlo. Gracias por no cerrar la puerta del todo. Gracias por permitirme, aunque sea desde lejos, seguir viéndolas. Voy a cambiar. No para recuperarte, sino porque me niego a que mi hija crezca recordando al hombre que fui. Con arrepentimiento sincero. Daniel. Entregó el sobre a la recepcionista. Pidió que se lo hicieran llegar cuando fuera posible. Y se fue. En el hospital, Sofía estaba sentada en la poltrona de la habitación. La bebé dormía en una incubadora junto a ella. El sonido de los aparatos era suave. Los monitores parpadeaban tranquilos. Una enfermera entró y le entregó el sobre. Él volvió, dijo solamente. Y salió. Sofía no lo abrió de inmediato. Se quedó mirando a su hija. Tan pequeña. Tan frágil. Y a la vez, tan fuerte. Como ella. La carta quedó sobre la mesa por horas. Hasta que, ya entrada la noche, la leyó. Y lloró. No de tristeza. Tampoco de esperanza. Lloró porque, por primera vez, él no pidió volver. Él reconoció. 3 días después, Daniel volvió al hospital. Fue directo a la sala de observación. Pidió ver a su hija. Y ahí estaba ella. Creciendo despacio. Como una flor que brota en tierra herida. Sofía estaba al lado. Sentada. Cansada. Pero en paz. Esta vez, lo miró. Durante unos segundos, ambos se miraron en silencio. Y en ese momento, no había odio. Ni rencor. Solo historia. Sofía asintió con la cabeza. Un gesto simple. Pero que decía, puedes quedarte. Daniel se acercó al cristal. Miró a la bebé. Los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo se llama?, preguntó, casi en un susurro. Sofía respondió con voz baja. Isadora. Él sonrió. Lloró. Y dijo. El nombre más hermoso del mundo. Sofía no sonrió. Pero tampoco apartó la mirada. Poco a poco, el silencio entre ellos comenzó a llenarse de algo nuevo. No era perdón. Era espacio. Y dentro de ese espacio, una nueva historia comenzaba.
no con promesas. Con actos. Esa noche, ya en casa, Daniel se sentó frente a una libreta y empezó a escribir. No cartas para Sofía. Cartas para Isadora. Hija, hoy te vi por segunda vez. Y te prometí, en silencio, que jamás crecerás con las dudas que yo sembré en tu madre. Hija, hoy compré un libro sobre paternidad. Descubrí que amar es un verbo. Y que estar es la única prueba real. Hija, no sé si lo haré bien. Pero sé que nunca más me voy a desaparecer. Él sabía que esa sería la mayor batalla de su vida. Y la única que valía la pena ganar. Porque la última frase de la carta de Sofía aún resonaba. Puedes conocer a nuestra hija. Pero ella solo te va a reconocer si te conviertes en alguien mejor. Y ahora, por primera vez, Daniel quería hacerlo. Durante la semana siguiente, Daniel volvió al hospital todos los días. No pedía nada. No exigía nada. Solo llegaba, se sentaba en la banca frente al vidrio, y se quedaba ahí. Horas. Observando a Isadora dormir, respirar, crecer. Llevaba una libreta. Escribía cartas. Tomaba notas. Leía todo lo que podía sobre recién nacidos, sobre apego, sobre cómo ser mejor padre. A veces, Sofía pasaba junto a él en el pasillo. Ya caminaba con más firmeza. Volvía a usar vestidos ligeros. Su rostro seguía cansado, pero lleno de dignidad. Al principio, solo lo saludaba con un gesto de cabeza. Luego, con un breve «buenos días». Hasta que, un sábado, ocurrió lo inevitable. Se acercó al banco donde él estaba sentado y dijo: ¿Quieres entrar? Daniel tardó en entender. A ver a Isadora, de cerca, agregó, con tono neutral. Él asintió. Entró despacio. Se lavó las manos. Se colocó el mandil. Le temblaban las piernas. Sofía lo guió hasta la incubadora. La bebé dormía, con los bracitos encogidos. Puedes tocarla. Pero con cuidado. Daniel extendió el dedo. La manita de Isadora, tan diminuta, lo agarró con fuerza. Se le fue el aire. Un llanto contenido subió desde lo más profundo. Pero lo contuvo. No quería asustar. No quería presionar. Solo sentir. Tiene tu boca, murmuró, luchando por no quebrarse. Sofía no respondió. Pero tampoco se fue. Se quedaron ahí. Los tres. En silencio. Por primera vez, parecían una familia. El día que dieron el alta, Sofía avisó que saldría con su mamá. Daniel preguntó, con delicadeza: ¿Puedo acompañarlas al coche? Ella dudó. Pero aceptó. En el estacionamiento, él cargó la bolsa con la ropita y los pañales. La bebé dormía en brazos de su abuela. Sofía se volteó antes de entrar al auto. Aún no confío en ti, dijo, directa. Daniel asintió. Yo tampoco confío en quien fui. Ella respiró hondo. Pero veo que algo ha cambiado. Él sonrió. Triste. Humilde. Falta mucho por cambiar. Pero ya empecé. Ella lo miró a los ojos. Puedes visitar a Isadora. Con aviso. Con respeto. Sin promesas. Daniel asintió otra vez. Gracias. No me lo agradezcas a mí. Agradéceselo a ella. Daniel bajó la mirada. Y,
por primera vez, sin orgullo ni máscara, lloró. Ahí, en el estacionamiento. Frente a Sofía. Frente a su hija. Un llanto silencioso. Sincero. Sofía no lo abrazó. Pero tampoco le dio la espalda. Entró al auto. Y antes de cerrar la puerta, dijo: no lo perdiste todo, Daniel. Pero perdiste algo importante. ¿Qué? Ella respondió sin titubear: mi admiración. Y se fue. Esa noche, Daniel escribió una carta más. Hija, hoy entendí lo que es perder algo que no se recupera. No es el amor. Es el respeto. Y recién ahora veo cuánto vale. Tal vez, un día, tu mamá vuelva a sonreír al mirarme. Y si no lo hace, está bien. Porque hoy decidí ser un mejor hombre. No por ella. No por mí. Por ti. En los meses siguientes, Daniel cumplió su palabra. Llegaba con cita. Llevaba pañales, cuentos, tiempo. No pedía cargar a Isadora. Esperaba que Sofía lo permitiera. No hablaba de volver. Hablaba de aprender. Sofía observaba. En silencio. No había prisa. No había garantías. Pero dentro de ella, algo también empezaba a cambiar. No era amor. Era respeto, por la batalla que él había decidido pelear. Y en ese instante, en ese momento en que vio a su hija sonreír por primera vez en brazos de su padre, Sofía entendió algo profundo. Daniel había perdido muchas cosas. Pero también había elegido crecer. Daniel no volvió a pedir nada. No exigió respuestas, ni forzó un acercamiento. Solo permaneció. Era una presencia sin condiciones. Sin presión. La primera semana, llevó pañales. La segunda, compró un libro infantil y lo leyó desde afuera del cuarto, mientras Sofía mecía a Isadora en brazos. La tercera, trajo una manta bordada con su nombre, Isadora. Aún cometía errores. A veces hablaba de más. A veces llegaba con ojeras, o con la camisa arrugada. Pero, a diferencia de antes, ahora escuchaba. Aprendió a ser papá poco a poco. Con pasos tímidos, pero constantes. Se inscribió en un curso gratuito de paternidad consciente. Veía videos, leía sobre crianza con apego, desarrollo emocional, cuidados básicos. No lo hacía para impresionar a Sofía. Lo hacía porque quería ser digno del título que su hija le había dado, papá. Sofía lo observaba desde la distancia. Al principio, con desconfianza. Después, con curiosidad. Pero nunca con prisa. Marcaba límites. Ponía reglas claras. Evitaba cualquier gesto que los acercara más de la cuenta. Ella sabía, el amor puede renacer. Pero el respeto, cuando se rompe, tarda en volver o no vuelve jamás. Daniel lo entendía. Y respetaba cada línea invisible que ella dibujaba entre los dos. Nunca intentó besarla. Nunca preguntó, ¿todavía me amas? Sabía que hay preguntas que no se hacen, sino que se responden con acciones. Con el paso de los meses, se volvió parte de la rutina de Isadora. La acompañaba a sus chequeos médicos. Ayudaba a bañarla los fines de semana. Aprendió a distinguir el llanto de hambre, de sueño o de puro berrinche. Grababa pequeños videos. Escribía notitas. Armaba un diario,
las cosas que tu mamá nunca supo que yo vi. Hoy sonreíste al escuchar el viento. Hoy tus ojos brillaron cuando viste la cara de tu mamá. Hoy lloré cuando entendí que el sonido de mi corazón cambió, porque ahora tú vives en él. Y, poco a poco, fue comprendiendo algo que nunca había sabido explicar. Lo que es el amor verdadero. Y lo que es la culpa verdadera. Porque Daniel ya no cargaba la esperanza de recuperar a Sofía. Pero sí cargaba la responsabilidad de reparar lo que rompió. Aunque ella nunca quisiera pegar los pedazos de nuevo. Un día, mientras cambiaba un pañal, Sofía lo observó en silencio. Él tarareaba bajito, mientras limpiaba con cuidado. Tenía en las manos una ternura que antes nunca tuvo con ella. Sofía tragó saliva. Y pensó: este hombre ya no es el mismo. Pero eso no borraba lo que había hecho. Y ella no quería regresar al pasado. Cuando él notó que ella lo miraba, sonrió. Pero no dijo nada. Respetó el silencio. Y ella respetó el esfuerzo. Al momento de irse, tomó su mochila y dijo: hasta mañana. Hasta luego, respondió Sofía, con un leve gesto de cabeza. Y en ese instante, ambos entendieron algo con total claridad. Él estaba empezando de nuevo. Pero aún no había sido perdonado. Y tal vez nunca lo sería. Porque algunas cicatrices no desaparecen. Y quizá ni deberían. El tiempo pasó. Años. Isadora creció entre risas y dudas. Sofía siguió firme, criando a su hija con amor, equilibrio y presencia. Daniel, por su parte, construyó una nueva versión de sí mismo. No perfecta, pero honesta. No reconquistó a Sofía. Ni lo intentó. Su amor por ella ahora era silencioso. Agradecido. Sin expectativas. El vínculo entre ellos se transformó en respeto. Un tipo raro de paz. Coincidían en cumpleaños, juntas escolares, funciones de ballet. Compartían turnos. Compartían sonrisas. Compartían historia. Pero nunca más compartieron un hogar. Daniel jamás pidió una nueva oportunidad. Porque aprendió, con dolor, que el tiempo tiene voluntad propia. Un sábado cualquiera, mientras limpiaba el ático de la casa antigua, esa misma donde alguna vez rompió una familia, Daniel encontró una caja. Dentro, recuerdos de un tiempo que casi había borrado. Fotos de ultrasonido. Un zapatito blanco. Un papel arrugado que decía, ¿nombre de niña? Y al fondo, una carta. Doblada con cuidado. Con la caligrafía que jamás olvidó. Era de Sofía. Sin fecha. Sin destinatario. Solo, escrita. Se sentó en el suelo. Los ojos se le humedecieron antes de siquiera abrirla. La letra era firme. Y sincera. Como ella siempre fue. Si algún día encuentras esta carta, es porque removiste memorias. Y si llegaste hasta aquí, es porque todavía te importa. Quise escribir esto cuando nació Isadora, pero no pude. Había demasiado dolor. Pero también había amor. Amor por lo que vivimos. Amor por lo que destruimos. Amor por lo que aún podía nacer, entre los escombros. Tú me heriste, Daniel. De una forma que ni yo sabía que se podía. Pero también, te reconstruiste. Poco a poco. Con esfuerzo. Lo vi. Y, a veces,
Eso me conmovió más de lo que me gustaría admitir. Porque, en el fondo, aún con todas las heridas, yo quería que cambiaras. No por mí, por ella. Porque toda niña merece un papá que aprenda. Un papá que elija quedarse. Un papá que caiga y se levante siendo distinto. Y tú lo hiciste. No sé si esta carta va a cambiar algo. Tal vez nunca estuvo destinada a ser leída. Pero la escribí porque quería decirte algo. Aún tienes tiempo. Pero el tiempo no vuelve. Daniel cerró los ojos. La carta temblaba entre sus manos. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer. Un atardecer tranquilo, como esos que nunca supo valorar, y ahora aprendía a apreciar. Se levantó con cuidado, sosteniendo el papel como si fuera una joya. Fue hasta el cuarto de Isadora. Ella dormía con el rostro en paz, abrazada a un osito. Él se acercó, se sentó junto a su cama y susurró: «Gracias, por enseñarme a empezar de nuevo». La luz del velador iluminaba su carita. Y en ese silencio, entre suspiros y recuerdos, Daniel entendió. No se trataba de borrar el pasado. Se trataba de ser mejor, a pesar de él. Y seguir. Incluso si el perdón nunca llegaba. Incluso si el amor no regresaba. Porque el tiempo no regresa. Pero aún así, él todavía tenía tiempo.